Estimados amigos, nuevamente con ustedes para encarar de la mejor manera el ordenamiento u organización del territorio en nuestro país, teniendo en cuenta los conceptos que hemos estado viendo sobre ordenamiento u organización del territorio que hemos señalado hace unos instantes. El punto de partida, habida cuenta que los enfoques tienen que ser interdisciplinarios y que se vertebren los económicos, urbanos, rurales y conservacionistas. Entonces, hoy nos llega un enfoque de desarrollo territorial, ¿no?, que más o menos nos da una visión de mediano y largo plazo. No puede ser menos. Y esto va en concordancia con uno de los principios. La sostenibilidad es en el largo plazo del desarrollo territorial, y entonces el ordenamiento tiene que encararse por un largo plazo. Como les decía hace un momento, la organización del territorio u ordenamiento del territorio es complejo, una compleja arquitectura del Estado, de las instituciones públicas y privadas, que tienen que vertebrarse un sistema y de una manera holística, ¿no?, sistémica, integral, no sectorial, no solamente sectorial, ¿no?, tampoco excluir lo sectorial, porque debe abordar la heterogeneidad y diferenciación del territorio. Tiene que incorporar el continuo rural y rural como una unidad. Y porque tiene que vertebrar, informar cambios, transformación productiva y desarrollo institucional, construcción social concertada con entidad y construcción de puentes o vínculos entre personas, pueblos, etc. Esto es un poco los criterios estratégicos que informan el desarrollo territorial, que es un poco lo que da soporte hoy en día a esta nueva visión del ordenamiento territorial. Como lo digo, esto no es un enfoque nuevo, reciente. Esto tiene en el Perú mucho tiempo bajo el concepto de acondicionamiento territorial o también de la planificación regional. El ordenamiento territorial tiene espacios de intervención. Son 5 que lo vamos a ver. Uno es el regional, que es el que más se conoce. El urbano también, que viene de antaño, de los años 40 o 50 en nuestro país. El rural, que sí es más bien de los años 70, 80, bajo forma de microrregiones. Y el tercero, el de cuencas, que está muy vinculado al anterior. Las áreas de tratamiento especial, que sí son más o menos recientes, ¿no?, como las áreas de tratamiento especial, las zonas marinas costeras, y este último, que es el de recursos naturales. ¿Qué sería el enfoque de ámbitos espaciales por el lado regional? Dice que es la escala espacial más óptima, más que el urbano, más que el rural, más que el enfoque por cuencas, etc. La región es usado por los especialistas para organizar la información geográfica y el análisis espacial correspondiente. El ordenamiento territorial, ¿no?, tiene que destacar, tiene que enfocar lo que se evidencia, y retrotraigámonos a esas pirámides de población y de centros poblados que he mostrado. Tiene que entonces que el ordenamiento territorial atacar ese bajo nivel de dotaciones en infraestructura y servicios, bajas dotaciones en equipamientos colectivos, deterioro de las condiciones ambientales en el medio rural, los conflictos por el uso de agua y de recursos en el medio rural, las dificultades administrativas del Estado en brindar los servicios y la administración de los productos, etc. Las cuencas, el ámbito espacial por cuenca, es una unidad de planificación y gestión integral, ¿no? De los 70 hacia adelante se llamó microrregiones, ¿sí?, y actúa perfectamente, calza en las cuencas, ahí está el recurso, y ahí están las personas, y sobre ello hay que trabajar. Los espacios más claros están allí, el desarrollo productivo, institucional, cultural. Cumple esta función, el ordenamiento territorial, por su alta cohesión geográfica, no hay más. Está clarito la cuenca, ¿no?, la cuenca del Rima, la cuenca del Chillón, la cuenca del Mantaro, la cuenca del Ucayali, la cuenca del Chira, Piura, etcétera, etcétera. La cohesión geográfica y el funcionamiento en su entorno al agua. El otro ámbito, que es el que hoy día es lo que predomina en las lecturas, los estudios y las invocaciones y conflictos, es el de los recursos naturales. Es un componente fundamental de los planes de ordenamiento territorial hoy en día, porque ahí está el conflicto, porque ahí está la gasolina que se puede prender.
Este ámbito considera la conservación de los recursos, los ecosistemas y los paisajes, la determinación de los usos y aplicación de los regímenes de inversión. Esta es una cosa muy sensible y que hoy día lo maneja con especificidad el Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental en el Perú. Pero este ámbito tiene que vertebrarse en el ordenamiento nacional territorial. Recursos naturales tienen una vez más una importancia para sostener la vida en la sociedad, en tanto que son limitados y por lo tanto escasos. Frente a estas maneras de entrar a la complejidad, en el caso peruano, para ordenar, debe entonces tenerse una política nacional. ¿Existe la política? Parcialmente. No existe tajantemente, sistemática, como podríamos hablar de la descentralización o de la política ambiental, etc. Todavía falta. ¿Verdad que hay un acuerdos en el Acuerdo Nacional de hace 11 años? Pero todavía no está plasmado en una ley positiva, como diríamos. Hay 4 iniciativas legales que ojalá se formen pronto esta ley y se tenga ya y se enuncie esa norma como la directora de la política de ordenamiento. ¿Qué es la política de ordenamiento? El ordenamiento territorial como necesidad de acción política a fin que responda a la problemática. Es necesario hoy en día para que no haya confusiones, ofuscaciones ni conflictos. La política requiere de un campo propio de análisis y tratamiento político, tanto a nivel de determinantes internacionales como las nacionales. ¿Cómo no va a ser determinante la política a nivel internacional y nacional? La política no es solo ordenar lo físico, es prever soluciones a futuro, a problemas, a procesos territoriales que se están almacenando y que se pueden potenciar en negativo, que nuestro país u otro país presenta o experimenta. ¿Hay determinantes en la política? Por supuesto, hay determinantes. La globalización está hoy día generando procesos territoriales que indican la necesidad de pensar y crear nuevas formas de organización del territorio, de la producción con inclusión social y competitividad. Nos inyecta de ánimo y de decisión enfrentar solícitamente y satisfactoriamente la globalización. Hoy día tenemos, el Perú ya tiene procesos emergentes en los territorios para afrontar esta globalización a nivel de Sudamérica y a nivel del mundo. Son los corredores bioceánicos y corredores económicos, las nuevas regiones productivas, la integración de regiones. Acá hay un texto reciente de Luisa Galarza, que lo ha publicado el CEPLAN, y que se puede ver en América del Sur las consecuencias de la integración interna mirando al Brasil, a Bolivia, a Chile, a Colombia, Ecuador, y mirando a Estados Unidos, etc. ¿No? Entonces, hay aquí los corredores internacionales, en nuestro país, los 4 corredores de integración económica transversales, ¿no? El del norte, que va hacia el Brasil, hacia Manaus y a Belém do Pará, partiendo de Paita; el del centro, que por Pucallpa, partiendo de Lima, Callao, etcétera, o por Huacho, que va conectando otra vez con Brasil a Cruzeiro do Sur; el gas, que está en la frontera de Ucayali y de Cusco, y que sale a la altura de Cañete, y que obliga para afuera, ¿no? para la exportación, que ya lo han pedido, del gas, pero también para demanda interna. Bueno, la IRSA Sur, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vean ustedes cómo hay esa vertebración de estos corredores adentro y afuera, para que el Perú sea competitivo y pueda afrontar exitosamente la competitividad. Aquí tenemos, ¿no?, otra integración, ya no horizontal, sino, digamos, longitudinal o vertical, y son los corredores económicos, ¿no?, que están en la selva, en la sierra, y las ejes selva, ¿no? Y acá están los ejes y circuitos de integración territorial, que también hemos hablado en las presentaciones anteriores, y que nos grafican, ¿no?, la dinámica, ¿no?, y qué consecuencia hay que planificar macro,
meso y micro, las regiones por involucrar 4 corredores, 5 ejes, 6 ejes y 4 circuitos turísticos. Acá hay un ejemplo, que va de Ancash, que uniría Huánuco y Ucayali, ¿no? Que es un corredor muy dinámico y que ejemplifica el éxito con que podemos enfrentarlo, o también si nos quedamos pasivos puede venir el derrumbe, pero hay que aprovechar esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de circuito turístico en el norte, donde está Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, y por otro lado está Amazonas, donde está Leimebamba, Chachapoyas, etcétera, etcétera, y Piura. Acá están los corredores económicos, los 5 corredores, el costeño, el corredor del norte, el corredor del oriente, el corredor del centro y el corredor sur, graficados en los colores correspondientes. Aquí tenemos otra vez los corredores económicos del norte, del económico del norte 2, el económico centro y sur, etcétera, ¿no? Ustedes para que grafiquen cómo hay que... Entonces, esto que está pensado y que ya algo se ha avanzado en infraestructura y en entendimientos de políticos, tiene que irse plasmando orgánicamente. Bueno, aquí tenemos un planteamiento de mi amigo Raúl Lizárraga Bobbio sobre cuáles serían los ejes de la política de ordenamiento, ¿no? En función a la definición de entidades, de desarrollo social, está con la propia descripción, respecto a la productividad y competitividad, sostenibilidad ecológica y calidad ambiental, y respecto a la descentralización y gobernabilidad. Amigos, todo este tratamiento del territorio, esta organización y este ordenamiento del territorio, se debe enfrentar con la herramienta que tiene el profesional, el maestrista, el que debe y entiende de desarrollo territorial desde el punto de vista holístico y sistémico. Y no es sino la planificación. Si se obvia la planificación, entonces habrá retazos, tratamientos parciales. Por acá la zonificación ecológica y económica, por acá el tratamiento urbano, por acá digamos, las cuencas. No. La planificación territorial es por excelencia el instrumento, la herramienta para llevar adelante el proceso ordenador. Debe dar respuestas al desorden en la ocupación y uso del territorio y adquirir un protagonismo significativo en el ordenamiento del espacio. Está orientada a elaborar y proponer alternativas sostenibles de utilización del territorio, formulando planes y programas y proyectos, etc. Tiene 3 modalidades de la planificación territorial. La planificación territorial, por si acaso, es un concepto amplio, ¿no? Que no se restringe a una dimensión de esta, sino que es un concepto largo, amplio, no lato. Tiene 3 modalidades. La planificación territorial propiamente dicha, que se diseña para un ámbito nacional, regional y local. Nacional, como se llama nacional regional, y también regional. Hay una local, ¿no? Es una expresión de esta, ¿no? Por dimensiones. Pero también hay una intervención de planificación territorial del punto de vista sectorial, que hace, por ejemplo, vivienda en lo urbano, en la parte de saneamiento, de vivienda propiamente dicha, de acondicionamiento urbano, etcétera, tratamiento de ciudades intermedias, etcétera. Pero también agricultura, o del punto de vista... la planificación sectorial se aboca también a dar especificidades territoriales, ¿no? El Ministerio del Ambiente también, cómo será el tratamiento de los recursos naturales en Tambopata o en Samira Pacay o en San Ignacio, etcétera, etcétera. La planificación sectorial del territorio es planificación sectorial multidisciplinar que realiza un sector o institución sectorial específica en ámbitos territoriales variables. Pesquería, por ejemplo, ¿no? Agricultura, energía y minas, ¿no? Salud, educación, el Ministerio de Desarrollo Social, etc. Y el otro es la planificación urbana que se da en ámbitos municipales. Esta es la situación, amigos, en que se halla el ordenamiento territorial, para lo cual debe involucrarse esta herramienta, ¿no?
Por un lado tenemos el proceso de plan de descentralización, por otro lado el ordenamiento territorial regional y local, y el ordenamiento por otro lado del Ministerio del Medio Ambiente, y por otro lado, en curso sencillo, no muy proclamado, el que viene haciendo silenciosamente el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como organismo central del sistema. Entonces es un proceso que va al compás de la reforma del Estado. O sea, con la reforma del Estado hay que ir para ir incorporando al ordenamiento regional con la planificación. La planificación es la vedette, diríamos, ¿no? Miren ustedes cómo el plan tiene una capacidad de visión integradora. Va a ordenar el territorio con programas, una programación en la inversión pública y en la promoción de la inversión privada. Va a impulsar racionalmente el proceso de descentralización por regionalización y por municipalización. El ordenamiento territorial por el plan va a optimizar la gestión regional, la gestión pública, le va a dar orientación, le va a dar parámetros, va a dar también parámetros para la cooperación internacional, al proceso de reforma del Estado que les había hablado, y finalmente para el presupuesto público, para que el presupuesto tenga una racionalidad y criterios que la informen, ¿no? El plan de ordenamiento territorial es un instrumento de gestión compuesto por, naturalmente como todo plan, por objetivos, por metas, por políticas o acciones de política, por programas y dentro de esto por actuaciones o acciones y por normas técnicas específicas que van dando la pauta. No hay que llenarnos de normas positivas, hay que llenarnos también de normas técnicas que vayan dando pauta para la construcción del ordenamiento. Para administrar y orientar estrategias sirve el plan de ordenamiento territorial. Igualmente, que determinan clases y uso de suelo y localización de la población. Este es el médulo del plan de ordenamiento territorial o plan territorial. Administrar y orientar estrategias que determinen clases y uso del suelo y localización de la población, la vivienda, las actividades socioeconómicas, etc. El plan de ordenamiento estructura, prioriza, regula la multiplicidad de usos de tierra, de suelos que existen o que podrían existir en el futuro en el territorio. Vean ustedes entonces en un esquema de síntesis cómo la planificación territorial para el ordenamiento correspondiente del territorio, ¿no?, tiene que ver con ámbitos especiales, las fronteras, por un lado las cuencas hidrográficas y las zonas marinos costeras, y las herramientas para las cuencas, el manejo integrado de cuencas, y para zonas marino costeras, que es una especificidad, el manejo integrado de ellas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el proceso, esto lo ha propuesto el MINAM, esta es una propuesta de MINAM, para el proceso de elaboración con sus etapas previas o preparatorias, la etapa de formulación y diagnóstico integrado, la etapa prospectiva, la etapa consultiva, la etapa propositiva, la etapa de implementación y la etapa de monitoreo y evaluación, ¿no?, con todos sus elementos, etcétera, que ustedes lo pueden apreciar mejor luego, ¿no? Entonces aquí luego vienen ya las etapas, la etapa preparatoria, que tiene que señalar el objeto del espacio a ser incorporado en el plan, los propósitos de lo que se va a hacer como plan territorial, la problemática y oportunidades del equipo que va a trabajar, la metodología, los programas y presupuestos. Aquí ven otro esquemita de la planificación territorial y el plan como instrumento, ¿no? Entonces aquí están los momentos por un lado, los contenidos y resultados, ¿no?, en la elaboración y gestión y en la participación. Un plan tiene un plan de uso de territorio y recursos naturales. Plan de uso de territorio y recursos, no uno ni otro. Y se elabora en la base de zonificación ecológica y económica. Contiene categorías de uso de territorio y normas. Bueno, muchas gracias, estimados amigos.